Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Iba a intentar seguir con los leprosos, pero no pude. Tuve que volverme ahí otra vez al texto y por eso, como estamos y seguimos en Lucas 17, vamos a leer nuevamente Lucas 17 y por favor sigan la lectura, por favor. Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. El Señor viene hablando con sus discípulos de evitar ser tropiezo, de la reprensión, el perdón, la fe y la obediencia. Hemos visto cómo debemos evitar ser tropiezo, el castigo para aquellos que son tropiezo para otros, la reprensión en caso de que alguien peque y el perdón que debemos dispensar si pecan contra nosotros. También hablamos de la fe y de la fe que es efectiva, contundente y suficiente, independiente del tamaño que tenga, porque está puesta en Dios que todo lo puede. Ya sabemos que la fe está conectada directamente con la obediencia que nace de la fe y que es necesario creer y obedecer porque la obediencia es reflejo vivo de la confianza que tenemos en nuestro Dios. Sabemos que todo lo que hacemos nosotros los creyentes se debe hacer con fe. Y finalmente, este es un recordatorio y llegamos a un tema maravilloso que es nuestra preciosa posición de siervos y esclavos del Señor. Porque el Señor dijo, vamos a acompañar todas las lecturas, Lucas 17. Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Dígale al que está a su lado, lo que debíamos haber hecho. Y aquí concluimos lo siguiente, nosotros, los discípulos del Señor Jesús, cuando hacemos aquello que Dios nos ordena, somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Al obedecer estamos haciendo lo esencial. Al obedecer por la fe que Dios depositó en nosotros, estamos cumpliendo con lo básico. Y debemos ser humildes, porque por mucho que hagamos en el servicio de nuestro Señor, nunca debemos pensar que Cristo nos debe algo. Dios ya nos dio todo y nosotros estaremos eternamente en deuda con Él.
No le podemos dar a Dios más de lo que tiene, no le podemos dar a Dios más de lo que Él nos ha dado, no le podemos dar más de lo que estamos obligados a darle. Dios no nos debe nada. Dígale al que está a su lado, Dios no nos debe nada. Y servirle a Dios es un privilegio, un regalo. El camino con el Señor no es una competencia de egos. Alguien me decía en estos días, Él vino a acabar con todos los egos. Claro, se trata de servir con humildad, ni hacer alarde de todo lo que yo he estudiado y de todos los títulos que tengo y todo lo que me he preparado. Créanme, eso no descresta al Señor. El Señor va contra todo ego. Nosotros solo estamos obedeciendo. Y recordemos que esto no quiere decir que seamos sin provecho o que no sirvamos para nada, sino que simplemente servimos en aquello que es nuestro deber. Al servir a Dios, somos afortunados. Hablemos acerca de que somos esclavos de Cristo antes de continuar con el capítulo 17 de Lucas. Ahí fue donde tuve que volver a retomar porque creo que hay algunas cosas que para algunos no están claras. Qué maravilla, iglesia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es como cuando usted debe cumplir el rol en su empresa, le hace una inducción o no. Sé que todos aquí saben, si alguno tiene, espero que no tenga dudas de que somos esclavos de Cristo. Pero si hay dudas entre los que nos escuchan, o alguno que está por ahí calladito y todavía está diciendo esclavos, ¿qué tal? Hagamos una inducción al rol que cumplimos nosotros como creyentes, como esclavos de Cristo. Sé, mis hermanos, que esto no les gusta escucharlo a la gente, pero somos esclavos de Cristo. Dígale al que está a su lado, somos esclavos de Cristo. Después de esta prédica, nadie puede decir, ay no, a mí no me avisaron que yo era un esclavo o una esclava. Si con la lectura juiciosa es más que claro que somos siervos y esclavos del Señor, con esta enseñanza todo queda aún más claro. Entonces, bienvenidos a un día de inducción. Si le incomoda, puede volver dentro de 8 días, se puede ir, que vamos a hablar de los leprosos. Muy bien, empecemos. Qué maravilloso que seamos esclavos de Dios. Porque ese Dios a quien servimos quiere lo mejor para nosotros. Leímos hace 8 días que dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de vosotros. ¿Pensamientos de qué? Paz y no de mal, para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Fuera de todas las promesas, porque no hemos leído una sola que el Señor quiera algo malo para nosotros. Todas son buenas, agradables y perfectas. Qué bendición estar rendidos, sometidos a ser obedientes por completo a Dios. Porque dicen aún 1:7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Qué bueno depender de aquel que es bueno, que nos cuida en el día de la angustia y recuerda siempre a los que en Él se refugian. Dice el Salmo 25, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores ¿qué? El camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y ¿qué? Y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Qué alegría someternos al Señor que nos muestra el camino correcto, el camino justo y que tiene solo misericordia y verdad para nosotros, sus hijos. Somos esclavos de Cristo. Nos identificamos como se identificaba el apóstol Pablo diciendo en Romanos
Él no esgrimió todos sus títulos, todo su conocimiento, sino que dijo, Pablo, ¿qué? Esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y podríamos mencionar allí el nombre de cada uno de nosotros. Anderson, Eudith, Ángela, Doña Blanca, Ruth, apartados para el Evangelio de Dios. Dígalo, apartados para el Evangelio de Dios. Y así todos nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Recordemos que en la antigüedad había esclavos que escogían seguir al servicio de sus amos, así les ofrecieran la libertad. Situación que podemos ver reflejada en la palabra, en el libro de Éxodo. Muy lento vamos a leer ese texto. Pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su Señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim y haciéndolo apoyar a la puerta, a la jamba de la puerta, su Señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá como esclavo para siempre. Qué belleza, quería quedarse. Mire que se puede dar que un esclavo ame a su Señor. Este pasaje denota que algunas relaciones entre amos y esclavos podrían ser de mutuo respeto y afecto. Y un esclavo podría querer quedarse con su amo debido a su buen trato y un sentido de pertenencia y familia en un acto de compromiso voluntario. Además de que el esclavo se sentía seguro con su amo bajo su protección y su cuidado. Quedarse con su amo le ofrecía seguridad y protección que no podía encontrar en la libertad, la estabilidad de la familia que tenía en casa de su amo y el conocimiento de que sería cuidado es decisivo para que él decidiera quedarse. La relación de Dios con nosotros es similar a esa relación de Éxodo, porque nuestra relación con Dios está marcada por un amor voluntario, un compromiso de por vida y una confianza en la seguridad y refugio en la protección que solo Él, nuestro Dios, puede darnos y ofrecernos. Dios nos ha comprado o no? Ya vimos muchas citas acerca de eso, pero vamos a leer en 1 Corintios que dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Vamos a leer Romanos 6:16. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Nosotros nos ofrecemos como esclavos a quien obedecemos. O somos esclavos del pecado para muerte o somos esclavos de la obediencia para justicia. Es decir, somos esclavos del pecado o de Dios. No hay nada en la mitad. Te pregunto, ¿a quién obedeces? ¿De quién eres esclavo? Y hay muchas cosas que podría enumerarte: la pornografía, el chisme, el abuso, algo que tapo para no poner evidencia a mis debilidades, el maltrato, la mentira, de llevar una vida ahí como light, con un pie en el mundo y otro pie en la congregación, no aceptar mis errores,
y otras cosas que solo todos y cada uno de nosotros sabemos de que eres esclavo. Pero dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais ¿qué? Esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A nosotros nos ha sido entregada la enseñanza del reino de Dios y su justicia. Por eso dice el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos ¿de qué? De la justicia. El Señor nos compró y ahora servimos a la justicia de Dios. Y dice el versículo 19, hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Santificación. Dígale al que está a su lado, para santificación. Mis amigos, ahora hay que darle un uso diferente a nuestra vida, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos ¿de quién? De Dios. Y dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, estabas libre en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Dile al que está a tu lado, el fin. Ahora, reconocemos que el fruto que antes dábamos era vergonzoso y todo lo que hacíamos nos encaminaba a la muerte. Pero, dice el versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos ¿de quién? De Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Pero Dios nos libró del pecado, pero nos hizo esclavos suyos y nos dio una vida nueva en santificación. Nos sacó de muerte eterna a vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver esto de ser esclavos desde 4 puntos de vista. En primer lugar, ser esclavos de Cristo nos hace libres. Parece un contrasentido, pero no lo es. Vamos a ver. Porque ¿cómo alguien siendo esclavo puede ser libre? Se está preguntando. Pero es así, en Cristo somos libres. Antes estábamos esclavizados por el tirano, abusivo y déspota, pecado, que nos llevaba a la muerte y a la muerte ¿qué? Eterna. Ese es el primer punto. Somos libres, siendo esclavos de Cristo, somos libres, porque lo que queremos es que quite ese pensamiento que tiene ahí de que esclavo, no, yo no voy a ser esclavo de nadie. Segundo, que ya estamos en la gracia. Ya vamos a hablar de que esa gracia no es para jugar con ella. Tercero, que esa gracia no es para andar por ahí pensando que podemos tomarla o quitárnosla, no. Cuarto, ¿qué significa llevar el yugo de Cristo? Entonces, la primera es que somos libres, que estamos en la gracia, que con la gracia no se va a jugar y que debemos llevar el yugo de Cristo. Iglesia, siendo esclavos de Cristo, somos libres. Recordemos de dónde venimos. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y Jesús dijo en Juan, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Ellos le contestaron:
somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Antes de conocer del Señor, éramos esclavos de nuestra vana manera de vivir. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a ser libres en Él. Por eso dice Gálatas 5:1. Ahora, ¿somos qué? Esclavos, libres, porque Cristo ¿qué? Nos liberó. Otra versión dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvéis a ser presos del yugo de servidumbre. Entonces, primero, al ser esclavo de Cristo somos libres. Segundo, ya estamos en la gracia. El Señor nos ha mostrado su inmensa gracia y nos ha permitido vivir conforme a ella. Y ya no debemos temer al pecado y a sus terribles consecuencias, porque el pecado no puede enseñorearse nuevamente de nosotros y ya tenemos vida eterna y no muerte eterna. Por eso dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y en Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya vimos entonces que al ser esclavos de Cristo somos libres. Dígale al que está a su lado, libres. Que estamos en la gracia. En tercer lugar, que no podemos jugar con esa gracia. Y estando en la gracia, no podemos ser permisivos con nuestra libertad. Antes debemos ser más obedientes, más juiciosos a los preceptos de nuestro Dios y Señor, en gratitud a tan grande sacrificio que hizo por todos nosotros, por nuestra libertad y vida eterna. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Otras versiones dicen, para hacer lo malo, para dar rienda suelta a vuestras pasiones, para complacer tus deseos perversos. Y en cuarto lugar, vemos que siendo esclavos de Cristo, llevamos su yugo y hablemos de cómo es ese yugo. Este texto es uno de los, me atrevería a decir, de los más hermosos en la palabra, que deberíamos aprenderlo. Y me tomé el atrevimiento de tomar unos apartes de Beacon, pero antes quiero leer el texto. Vamos a leerlo. Venid ¿a quién? A mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomar el yugo de Cristo es someterse a su autoridad. Y dijo, soy manso y humilde de corazón. En la verdadera mansedumbre está el descanso del alma. Porque añadió, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gracia es costosa,
porque lleva el hombre a someterse al yugo de Cristo, pero hay que seguirlo. Es gracia porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera ¿qué? Mi carga. El secreto está en estar lleno del Espíritu Santo y que todos podamos decir, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, como dice el Salmo 48. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, nos deleitamos en hacer su voluntad. Y miren que este texto que acabamos de leer dice, venid, llevad y aprended. O sea, es impresionante lo que el Señor nos quiere mostrar con este texto. Y pastora, ¿qué es un yugo? Metafóricamente, es el sometimiento a la autoridad dada. ¿Cómo así que debemos llevar el yugo del Señor Jesús sobre nosotros? Vamos a hablar del yugo, de lo que podemos aprender de este ejemplo que acabamos de leer y que el Señor utilizó para ilustrar la vida del creyente y de lo conectado que está con el hecho de que llevemos el yugo del Señor con ser sus esclavos. El yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se unen por el cuello las mulas, los bueyes, y en el que va sujeto el timón del arado. Este yugo es una pieza de madera que se coloca sobre los cuellos de los animales, uniéndolos para que trabajen juntos en armonía. El yugo permite al conductor o agricultor guiar a los bueyes en la dirección deseada, asegurando que ambos se muevan en la misma dirección y ritmo, lo que facilita las tareas como arar la tierra o tirar de un carro. El yugo de los bueyes que ellos cargan era muy pesado. Conseguí un ejemplo. Observen que los bueyes cargan dos cosas: el yugo, que va sobre sus cabezas y une a los dos bueyes para formar una yunta, y que es como un timón del arado, como el timón del arado. Ahí está. Y este es el arado, y su función es cortar, remover y voltear el suelo para que esté más suelto y aireado, lo que facilita la germinación y el crecimiento de las plantas. Este arado es lo que arrastran los bueyes. Pero, pastora, ¿por qué está hablando con tanto detalle? Iglesia, porque sí. Yo les voy a decir, si el Señor me dice que su carga es ligera y su yugo es fácil, eso no es muy hermoso. Porque el Señor nos quita el agobio por alcanzar la justicia propia. A los judíos les demuestra que sus duras tradiciones no son las que le brindan vida eterna, sino la convicción absoluta de que en Jesús somos hijos de Dios. También dice que nos da descanso en su gracia, en su amor y en su perdón, por la alegría y la seguridad de que en Él somos salvos y nuestra deuda ha sido saldada. Díganme si no se siente una tremenda paz cuando una deuda está saldada. Así es el yugo del Señor, trae paz absoluta y Él comparte nuestras cargas, nos da fortaleza y nos ayuda a perseverar, lo que redunda en descanso. Por eso dice el Salmo 55, echa sobre el Señor
tu carga y ¿el qué? Te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea ¿qué? Sacudido. El Señor está asemejando nuestra vida espiritual a ese yugo. Yugo significa ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Dios ejerce su dominio sobre nosotros y nosotros debemos obedecerlo. Porque ya vimos todas las promesas que hemos visto, por eso leemos tanto. ¿O usted ha escuchado alguna de las promesas que hemos leído que Dios quiere lo peor para nosotros? Si muchos somos padres varios. ¿Queremos lo mejor o lo peor para nuestros hijos? Lo mejor, ¿cierto? No está pensando usted, ¿cómo le daño la vida a este muchachito? ¿Cierto que no? Ya sabemos que como el apóstol Pablo, somos esclavos de Cristo. Y aquí vemos que el Señor Jesús ilustra la vida espiritual dependiendo completamente de Él, con el yugo y la carga que Él nos brinda. Me pareció muy interesante que el Señor Jesús utilizara como ejemplo el yugo y la carga para ilustrar la vida del creyente, y le pido que piensen esto. El yugo une dos animales para que trabajen juntos. Se deben mover en una misma dirección, pero deben tener el mismo ritmo. Nosotros somos un cuerpo y estamos llamados a vivir en armonía. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, vivan todos ustedes en paz y ¿qué? Y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. Además se comparte la carga, porque dice Gálatas 6:2: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Así como el agricultor guía a los bueyes a través de ese yugo, nosotros somos guiados por Dios en nuestras vidas. Por eso es un negociazo que seamos esclavos del Señor. Y aquí nuestra fe entra en acción porque confiamos en su voluntad, sabiendo que Él nos lleva por el mejor camino. Dice el Salmo 16: adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero ¿a quién? Al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Nos sometemos a la voluntad del Señor porque orienta sabiamente nuestros pasos, nos llena de alegría y nos da seguridad. No es de esos padres, voy a ponerle zancadilla. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Por eso sus promesas son verdad. Recordemos también que los bueyes están trabajando, están preparando el suelo para la siembra. En nuestra vida espiritual, atravesar dificultades, trabajar arduamente, perseverando hasta el final, nos ayuda a crecer y a fructificar en la fe. También implica que debemos trabajar arduamente en la mies del Señor, porque debemos trabajar para que otras personas puedan encontrarlo. Corintios dice, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios.
Ahora, ser esclavos de Cristo y llevar su yugo y carga sobre nosotros está directamente conectado, está profundamente relacionado. Aquí el yugo y el ser sus esclavos se unen. Veamos las similitudes entre llevar el yugo del Señor y ser esclavos del Señor. El yugo implica una sumisión voluntaria al liderazgo de Jesús, a comprender que sus decisiones son las mejores decisiones. Ser esclavos de Cristo, como dice Pablo, implica una vida de obediencia absoluta a la autoridad de Dios, una dedicación total y completamente amorosa con Cristo. 2. Llevar el yugo del Señor es aceptar que el Señor nos dirija en la dirección correcta. Y como esclavos de Cristo, procuremos crecer hasta la estatura, siguiendo el camino que Él nos ha trazado. Lo que pasa es que somos muy obstinados y siempre pensamos que ese camino no nos gusta. Pero entre más rápido usted camine ese caminito, mejor va a ser para cada uno de nosotros. Siempre, mire, esa montaña siempre va a estar, no, yo no quiero subirla, no, eso no. Pero siempre va a estar hasta que usted no la pase, no la cruce, no va a ver la victoria del Señor. El yugo implica trabajo, pero es un trabajo que, como Jesús lo describe, es fácil y ligero. Dígale al que está a su lado, fácil y ligero, porque en Él nosotros los creyentes encontramos alivio y descanso de las cargas pesadas de la vida. Al ser esclavos, trabajamos incansablemente porque somos embajadores de la verdad de Cristo y nos dedicamos a multiplicar en Dios los talentos que nos han sido encomendados. Pero este trabajo no es gravoso, porque nos debe hacer felices servirle a ¿quién? Al Señor. Debe ser un deleite para nosotros. Definitivamente debemos despojarnos de todo para servirle al Señor. Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debemos tomar la cruz, el yugo del Señor, y seguirlo a Él. Porque todo lo que el Señor nos manda, Él lo ha hecho primero o no lo hizo primero. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Por favor, salgamos de aquí pensando que ser esclavos del Señor es honroso, que es una bendición y eso nos hace libres. Y ya explicamos, éramos esclavos en el mundo, ahora Él nos ha hecho libres, porque a libertad nos ha llamado ¿quién? Cristo. No permitamos que ninguna mentira del enemigo que busque tergiversar este concepto de que somos esclavos y siervos nos impida recibir las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que el yugo que tienes, todos y cada uno, sea fácil y ligero de llevar. Les voy a preguntar, ¿qué yugo llevas que no le has entregado al Señor? Que supera tus fuerzas porque no lo llevas en Dios. Que no le has entregado a Él. Todavía llevamos las cadenas del pecado puestas. Y eso es lo que te pesa. O tal vez estás cansado por el caminar con el Señor, o porque estás cansado de tener una vida tibia en donde le das gusto a los apetitos carnales y pecaminosos al mundo, pero al mismo tiempo estás tratando de buscar de Dios. ¿A quién obedeces?
Porque mis amigos, si están trabajados y cansados, no es por llevar en tus hombros las cargas de Dios. Pueden ser las cargas de los hombres. Llevas un yugo financiero o un yugo familiar o emocional o espiritual, queriendo mostrar una cosa que no es, fingiendo piedad. O puede ser que no estés luchando con una autopista de la carne, que ya sabemos que son muchas. Pero puedes estar satisfaciendo las expectativas de la gente que te rodea en lugar de agradar a Dios. Y dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si el Señor me promete descanso para mi alma y yo estoy trabajado y cansado aún, probablemente sea porque no llevo las cargas del Señor, sino las cargas del mundo o las que yo mismo me he querido endosar. Porque hay gente que se endosa unas cargas que no tiene por qué llevar, pero se las echó encima. Es que el Señor nos promete descanso para nuestras almas. Así las situaciones sean sumamente difíciles, nuestras almas deben estar tranquilas y apacibles. Porque si llevamos el yugo de Cristo, llevamos un yugo ligero. Y el Señor no miente. Si el Señor dice que es ligera, es porque es ligera. Y si la siento pesada, es porque entonces no es la carga del Señor. Puede estar el mundo derrumbándose. Al revés. Complicado, en diversas pruebas y dificultades, pero si yo soy esclavo de Cristo y llevo su yugo y su carga, tengo que tener descanso para mi alma. Te pregunto, ¿qué te ha esclavizado que impide que tú goces de la libertad de Cristo? Tienes descanso en tu alma. Y esta noche, ¿qué le debes entregar al Señor para que Él te dé descanso en tu alma? Vamos a estar sobre nuestros pies. Dios, qué hermosura es tu palabra. Qué bello es contar con tus promesas. Gracias porque es una verdadera historia de amor. Tú quieres una familia y quieres que todos hagamos parte de ella, tus hijos. Nos has dejado muchas promesas. Yo te pido que podamos apersonarnos de ella, saber que tú no mientes, que tu palabra es verdad. Que entienda esta noche, Señor, que ser esclavo de Cristo es saber y sentir que mi amo es el Señor. A todo lo que Él me diga que no, yo diré no. A todo lo que Él me diga que sí, yo diré que sí. Porque Él tiene un propósito santo con mi vida y sé que de Él nada malo va a provenir sobre mí. En Él confía mi cuerpo porque soy templo de su Espíritu Santo. En Él confía mi alma porque mis sentimientos y emociones, con tu ayuda, tú me ayudas a controlarlas. Y en mi espíritu sé que puedo regocijarme porque siempre, siempre sé que vas a proyectarme a tus brazos eternos, donde gozaremos contigo para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, los bendigo. Amén.